Saludamos al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, es abogado en ejercicio, fue director provincial del Consejo de la Justicia de diario El Telégrafo. Quisiéramos analizar un poco la situación coyuntural, doctor Valdivieso, entre ellos el cambio, la transición que debería darse a estas alturas de la Fiscalía General de la Nación. Y esto nos lleva a recordar a Julio César Trujillo, ese destacado jurista y político ecuatoriano que desempeñó un papel crucial en la reforma del Estado ecuatoriano. Hace algo más de 6 años impulsaron cambios significativos para fortalecer la institucionalidad democrática y corrupción. Y en el marco de estos cambios justamente surgió este personaje interesante, visto con respeto, admiración desde afuera del mundo, declarada como una de las mujeres más importantes de América en reiteradas ocasiones, Diana Salazar. ¿Cómo ve usted la situación? Lo transcurrido en este periodo bastante largo de Diana Salazar como fiscal general de la Nación y este punto coyuntural que podría significar el cambio con al menos unos pocos meses más, quizá de Diana Salazar al frente. Muchas gracias. A ver, Diana Salazar Méndez obviamente se ha convertido en un ícono de la justicia desde el punto de vista de la fiscalía, es decir, como órgano de investigación, órgano persecutor penal. Y como usted decía con bastante acierto, es un personaje a nivel internacional, pero igualmente es reconocida aquí en el Ecuador y obviamente tendrá sus propios detractores y los tiene porque ella ha tocado fondo. Es decir, ha inaugurado de alguna manera, Gustavo, la justicia penal en el Ecuador hacia aquellos sectores que de alguna manera no les alcanzaba la investigación fiscal y obviamente la respuesta de la justicia ordinaria. Ella conoce casos y ha conocido casos enteramente emblemáticos que de alguna manera son los que le han costado a ella ese ataque persistente que se ha dado a nivel nacional. Pero ella es la que ha puesto el dedo en la llaga, por ejemplo, en el tema de la corrupción judicial. Ella ha logrado evidenciar casos, empezando por Metástasis, ¿no es cierto?, que es su gran caso en el cual ella ha trabajado, pero además ha tocado a otros sectores vinculados con la delincuencia de cuello blanco o de cuello almidonado. Ahora, obviamente, hoy ella debería hacer, no sé si ya hizo un pronunciamiento en cuanto si ella continúa o no continúa en sus funciones o deja, termina su periodo y entraría el fiscal subrogante. Pero sin lugar a dudas que ella responde, y con esto quiero concluir esta parte, Gustavo, a algo fundamental que usted también empezó diciéndolo, es decir, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que de alguna manera, ahí sí podríamos decir que en ese momento y sobre la base de la consulta popular que la planteó el presidente Lenin, el expresidente Lenín Moreno, es que de alguna manera se dio un cambio en la estructura del Estado. Y en ese cambio responde también la figura de Diana Salazar. Ahora, Diana, santo de la devoción de todos. El correísmo ha denostado y muy fuertemente contra ella y contra todos los cambios que hizo Julio César Trujillo. Pero hay también por allí algunos politólogos independientes, por lo menos una que lo recordamos muy claramente, que se me escapa su nombre, pero estudia una PhD en comunicación en Tokio, que ha criticado a la fiscal Salazar por, según ella, haber mantenido una cierta carga, una cercanía con los gobiernos de turno. ¿Cómo ha visto usted el desempeño de Diana Salazar en este periodo? Yo le veo, como dije, ha puesto de alguna manera el dedo en la llaga. Es decir, uno de sus casos emblemáticos es Metástasis, y Metástasis ha sacudido las estructuras del sistema de justicia
justicia en el Ecuador. Y lastimosamente ha tocado no solamente a quienes son operadores de la justicia a nivel de jueces, sino también a nivel de operadores jurídicos, en el caso de propios, incluso fiscales y abogados en libre ejercicio. Ha quedado evidenciado y obviamente que dentro, en ese contexto, en ese contexto, también ha tocado a sectores políticos que están vinculados sin lugar a dudas con los actos de corrupción. Yo creo que con ella se han inaugurado tipos penales como por ejemplo la asociación ilícita, el tráfico de influencias, tipos penales que de alguna manera no habrían sido tocados en otras circunstancias. Es decir, yo creo que el trabajo de la fiscal general del Estado ha sido un trabajo en estos años, obviamente, y a ver, yo voy a recordarle a Gustavo una frase que recuerdo haberla escuchado hace muchos años cuando era juez y de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia desde entonces, el doctor Francisco Acosta Yepes. Él decía lo siguiente: es indudablemente que cuando estoy hablando de la época en que los jueces investigábamos, ¿no? Ahora son los fiscales los que investigan. Decía, siempre habrá detractores, siempre habrá gente a la que no le satisface. Y eso también lo he vivido yo en mi carrera judicial, como lo hemos vivido muchos jueces y obviamente hoy los fiscales. Entonces, y a lo menos cuando se toca a estos estamentos de intocables, y yo que digo, esta justicia, esta delincuencia, perdón, de cuello blanco, de cuello almidonado, sin lugar a dudas, y el poder político ha sido el que más le ha atacado y le seguirá atacando a la fiscal general del Estado porque ha tocado donde alguien u otro fiscal no lo ha hecho. Nosotros tenemos fiscales de ingrata recordación. Mire usted, Gustavo, el fiscal Chiriboga. Chiriboga, por ejemplo, el fiscal Chiriboga, el que le sucedió Mancheno, es decir, ellos sí, de alguna manera, fueron fiscales, ¿no? A los que la opinión pública les veíamos que estaban al servicio del poder político de turno. Yo no creo que la fiscal general del Estado haya estado al servicio del poder político, sino le tocó enfrentar situaciones como estas, denuncias de corrupción, y obviamente la corrupción judicializada causa desgastes en quienes inician investigación, acusan y en quienes los juzgan, porque también hay un desgaste de la Corte Nacional en ese sentido en algunos casos que han sido conocidos. Ahora, en las circunstancias actuales, ¿qué tan pertinente ve usted la continuación de la fiscal Diana Salazar, que lo haría además con su subrogante Wilson Toainga? Yo creo que el fiscal subrogante y la fiscal titular son equipo. ¿Qué quiero decir con eso, Gustavo? La Fiscalía General del Estado como órgano persecutor penal es orgánico y obviamente trabajan armónica y en forma coordinada. Entonces, cuando usted le ha escuchado a la fiscal general del Estado o cuando le escucha a usted en un caso al fiscal Toalinga, está escuchando al órgano, a la Fiscalía General del Estado. Es decir, mantienen obviamente esa unidad porque la fiscalía es indivisible. ¿Sí? Entonces, yo creo que, no sé, que vaya a decidir, eso pasa por el ámbito eminentemente ya personal de ella. Recuerde usted, Gustavo, que ella se reintegró recién a las labores en virtud de la licencia que tuvo por maternidad. Y también a la par hay una resolución o hay una consulta de la Procuraduría General del Estado que le habilitaría a ella a permanecer en funciones sin que, obviamente, a donde apunta la pregunta es, esto pueda ser objetado o pueda ser malentendido por el poder político. Y disculpe, Gustavo, Poder querido. político que podría cambiar y en forma inminente este domingo próximo. El 13 de abril se decidirá entre el actual presidente Daniel Noboa y el retorno del correísmo con Luisa González. Dos escenarios totalmente diferentes. Así es, y algo más que tenemos que ser muy claros, de usted que hace opinión, y yo siempre sostengo que construye ciudadanía o nos invita a construir ciudadanía. Hay que ser totalmente objetivos de que junto a este poder político está a la par el otro, el sexto poder del Estado, que es el crimen organizado.
En eso hay que tener totalmente claro el panorama en el cual nos desenvolvemos los ecuatorianos en estas circunstancias y a los que, en este caso, que es materia de nuestra conversación, la fiscal general del Estado ha estado también combatiendo, porque el poder político está de la mano del sexto poder, que es el crimen organizado. Pongámonos en el escenario de que Luisa González sea seleccionada por los ecuatorianos para dirigir el país los próximos 4 años. ¿Cómo se pondría el camino para la fiscal que eventualmente en este mismo día podría estar aceptando esta prórroga? Bueno, ¿qué puede suceder en ese escenario que usted plantea? Yo creo que el correísmo lo que pretende en definitiva es llegar al poder no para salvar a la patria, yo creo que es que salvar a los suyos. La candidata tiene en mientes y dentro de su programa en el punto 8, que no lo ha evidenciado ahora en esta post-debate, y en el debate no lo dijo, la Asamblea Constituyente, porque ella sabe que lo que no se ha hecho, no se puede hacer en fiscalía y en tribunales se puede hacer en una constituyente a través de los mandatos. Entonces, yo creo que el objetivo va por allí, más allá de cualquier proyecto que tengan. Ese es el fundamental. Ellos tienen que resolver temas como el de Glass, el tema del prófugo, del presidente prófugo. Es decir, yo creo que a ellos más les interesa las elecciones, ganarlas por resolver eso, que por la salud de la patria. ¿Qué escenarios ve usted en ese caso con respecto a algunas situaciones que son cosa juzgada? Ya entendemos como la condena recibida por el presidente Rafael Correa o la situación de Jorge Glass. ¿Cómo eventualmente podría cambiar la situación? Sin lugar a dudas, lo que acababa de manifestar Gustavo, el tema de la constituyente. El asunto es que los ecuatorianos somos seres de poca memoria y no nos acordamos qué pasó en la constituyente de Montecristi y que dio a luz a la constitución del 2008. Recuerde usted que una constituyente, y en base de la consulta que se hizo, la consulta popular, y los ecuatorianos apostamos, y digo apostamos porque hay que hablar en plural, pese a que no haya votado por una constituyente. Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos decidió una constituyente de plenos poderes, y esos plenos poderes se fueron evidenciando a través de una serie de mandatos que se dieron. En esos mandatos, por ejemplo, se liberó a una persona, a un ecologista que había violado a una niña. No sé si nos podemos recordar los ecuatorianos que eso sucedió. ¿Qué quiero decir con eso? Es de que la vía de la constituyente a través de los mandatos puede permitir que se dejen eventualmente sin efectos esos procesos de que se indulte al presidente prófugo, es decir, que se indulte a Glass. Recuerde usted que en el mal llamado debate, la candidata, cuando se le preguntó si es que le iba a dar el salvoconducto a Glass, dijo que no, pero le restregó en la cara y le dijo al presidente candidato, en cambio, le dijo, yo sí voy a cumplir la Constitución y la ley. Lo que está diciendo en el fondo es, yo llego y yo sí, si me piden un salvoconducto, yo sí le doy el salvoconducto. ¿Sí? Es decir, cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con la ley y con los tratados internacionales, que es lo que se le ha venido cuestionando al candidato presidente. A más de la Fiscalía General del Estado, ¿ve usted el riesgo de que algún tipo de las reformas que fueron construidas, conceptuadas, aplicadas en lo que el correísmo llama el trujillato puedan de alguna manera ser desensambladas? Sin lugar a dudas, por la vía de la constituyente, ese es el camino, solapado que, como insisto, la candidata no lo dijo en el mal llamado debate y tampoco se ha pronunciado, pero si usted ve el plan de trabajo, creo que en el punto 8 está establecido eso, es una carta que la están manejando y obviamente una constituyente
desbarataría todo lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que nació sobre una base de una consulta popular. Entonces, ellos están apostando a la reestructura del Estado para volver al Estado anterior creado en Montecristi y que dio a luz a la Constitución del 2008. Entonces, creo que todo apunta, sin lugar a dudas, hacia allá. Estamos a solamente unos pocos días de las elecciones y Ecuador va mostrando una serie de signos que hablan del nerviosismo interno que se vive y esa mirada de preocupación desde afuera. Los 1.700 puntos y algo más de riesgo país es una cifra realmente alarmante que da cuenta sobre cómo se le mira a Ecuador, el grado de desconfianza, por lo menos en lo que se refiere a su manejo económico se refiere. ¿Cuáles son los escenarios que ve usted podrían definirse el próximo día domingo? Bueno, yo creo que los ecuatorianos nos debatimos. Primero estamos en el postdebate que obedece a las redes sociales. Es decir, todo lo que está dándose en las redes sociales es consecuencia del mal llamado, o digamos, es la continuación del mal llamado debate. Y el escenario, yo creo que los ecuatorianos estamos enfrentándonos ante una falsa esperanza y también ante un miedo de perder lo que tenemos. Algo que Gustavo, creo que históricamente los ecuatorianos, creo que hay algunos momentos significativos que unieron a los ecuatorianos. Recuerde usted Paquilla, Mayaycu Machinaza, recuerde usted Ni un paso atrás, el expresidente Sixto Durán, el fútbol que nos ha unido, pero creo que algo que nos une a los ecuatorianos es el dólar. Hoy por hoy nos une el dólar, ese aparentemente estado de bienestar construido con la dolarización, porque la dolarización no ha sido, es que es una panacea, pero sí ha dado de alguna manera seguridad a las y a los ecuatorianos para crecer. Yo recuerdo cuando estaba en Quito, un taxista decía que cuando él estuvo en la sucretización, cuando teníamos los sucres, él decía, yo ahorraba para cambiar de carro, pero resulta que no podía porque el rato que ya tenía la plata, ya el precio, el valor ya no me alcanzaba con lo que tenía. Yo con la dolarización he hecho esto, por eso yo llamo, entre comillas, el estado de bienestar de la dolarización. El dólar nos une y yo creo que muchas cosas se han dado, tanto en el debate, en el postdebate y antes del debate, que hacen ver que los ecuatorianos estamos preocupados desde el punto de vista de ese aparente estado de bienestar que es el dólar como moneda de circulación aquí en el Ecuador. Por eso es que Alianza País, en su debido momento en la Asamblea, pretendió ir por la vía de la reforma constitucional, porque a ellos se les olvidó, a este proyecto político, se les olvidó en Montecristi algo que sí estaba en la Constitución de 1998, que era decir que el sucre era la moneda oficial. Aquí en la Constitución de Montecristi se olvidaron, pero desarrollaron en el Código Orgánico Monetario. Ahí desarrollaron en la ley y dijeron, pero que no es la moneda oficial o de circulación oficial. Entonces yo creo, Gustavo, que ese es el escenario en que nos debatimos los ecuatorianos, entre una falsa esperanza y un miedo que perder lo que eventualmente tenemos. Si bien el dólar, Luisa González ha dicho, lo defenderá, hay otros aspectos sobre los cuales se han referido coidearios suyos en varias oportunidades, empezando desde el expresidente Correa, que le dejan en mal predicamento todas las dudas que se han generado con respecto al uso de las reservas internacionales, por ejemplo, y también está por allí esas expresiones dadas por la propia candidata a la presidencia en el sentido de que se entrará a debatir, a discutir con los multilaterales, tema que no tiene nada de malo, pero el expresar de antemano de que no se aceptará ningún tipo de condición nos llevan a una idea de rompimientos.
Sin lugar a dudas que con lo que usted señala, Gustavo, nos pone con la memoria en el pasado y es como que le estuviéramos escuchando al expresidente prófugo. Es decir, es una suerte, la candidata, un ventríloco de lo que realmente él hizo y de lo que dice, porque sigue dando batalla, ¿sí? Entonces yo creo que ella es el ventríloco de un caudillo, no es de un proyecto político, es de un caudillo, sin lugar a dudas, que tiene sus seguidores y que le están apostando a destruir lo que se pudo hacer a raíz de la consulta popular del año 2011, que fue planteada y lo que ya hemos venido comentando. Sin lugar a dudas, insisto, el tema va por la pérdida de ese aparente estado de bienestar que está enrostrado en la vigencia del dólar como la moneda que rige la economía. Y que se encuentran más cerca que nunca en este último lustro de retornar al poder. Sí, así es. Pero verá, Gustavo, a mí yo creo que sí es interesante hacer un poco de memoria. El tema de cómo, a ver, en el 2023, ¿con cuántos puntos ganó Novoa? Creo que si la memoria no me falla fue con 2 puntos, ¿sí? Hay que recorrer el elemento histórico. Ahora, en la primera vuelta, creo que fue medio punto. Entonces, un poco hay que tener presente eso, lo que está pasando en el Ecuador y esos miedos que se han dado, y no solo desde el punto de vista económico, sino también por los temas de la impunidad y ese abuso que hubo del poder en un determinado momento. Y de otro lado, la metida de mano en la justicia. Allá también están dirigiendo los cañones. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, Gustavo. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, ex director provincial del Consejo de la Judicatura y actual columnista del Telégrafo.